están todos? Espero que muy bien. Un fuerte abrazo para todos ustedes que están ahí mirándome al otro ladito de su pantalla. Yo acá esperando, contando los días luego para que con esta situación nos podamos ver todos nuevamente. Un besito y un abrazo fuerte a cada uno de ustedes, a los que están solitos en sus casas también. Qué bueno, me alegro tener esta posibilidad de poder llegar a sus casitas y hacerles un poquito de compañía. La clase, le cuento ahora lo que consiste la clase del día de hoy. Vamos a hacer nuestro calentamiento, la movilidad articular normal, vamos a hacer un poquito de baile y después vamos a hacer ejercicios en silla en el cual vamos a tratar de estimular un poquito nuestras articulaciones. Si vemos que estamos ahí un poquito tiesos, hoy día entonces la clase en donde vamos a estimular esa articulación para que a poquito empiece a tener más movilidad que se ha perdido con el tiempo, movilidad que a lo mejor se ha perdido por falta de ejercicio, por muchos factores, a veces también por enfermedades, a las articulaciones, a los huesitos también se van perdiendo, ahí un poquito más de cuidado, pero también trabajen. Ya en las clases que van a venir más adelante, recuerden tener su panty a mano. Para la próxima clase les pido que tienen que tener una pelotita. Si no pueden con una pelota de tenis, traten que sea una pelota de goma o de algún material que sea más o menos durito, que ustedes lo puedan apretar con el pie porque vamos a trabajar descalzos. Traten que sea una pelotita que sea firme, dura. En caso, una pelota de calcetín también sirve. Una pelota pero que sea bien compacta. Pueden hacer papel, pero bien aplastado, o bolsa, plástico, bien aplastadito. Ahí le hacen una pelotita con fuerza, lo pueden meter adentro del calcetín y de ahí empezar a tener y empezar a hacer la forma de la pelotita. La cosa es que le quede bien durita, que ustedes con el pie la puedan aplastar y no se deforme tanto. La pelota de tenis nosotros la aplastamos y se tiende a aplastar también, pues se deforma un poco, pero no después soltamos y vuelve a su forma. Esa es la idea. Si no, también podría ser con una botellita. Ya, pero ahí vamos a ir viendo. De todos modos también puede ser las mismas botellas que yo les digo siempre que tengan. Yo tengo mi casa llena de botellas con agua porque la ocupo en todas las clases. Si no, una de estas también vamos a tratar de... Tengan a mano una botella de estas con agua. También, en caso que no tengan la pelotita, tengan a mano una de estas botellitas igual de todas formas. Ya, ahí vamos a tratar de ir acomodando la clase para que todos la puedan realizar independientemente si tienen o no tienen el implemento. También puede hacerse una pelota de papel. Ustedes yo sé que son bien ingeniosos, así que ahí se las van a ingeniar para tener el implemento en la próxima clase. Si no, la pelota de papel, confeccionenla, que quede bien durita, bien compacta y la pueden envolver en calcetines. Calcetines viejos, calcetines guachitos que siempre andan por ahí dando vueltas. Ahí la podemos hacer. Ya, ahora vamos a comenzar nuestra clase. Como ya les decía, vamos a primero nuestro calentamiento. Vamos a bailar un poquito, después vamos a hacer ejercicio en silla para estimular las articulaciones. Hay varios que me han mandado fotos. Tengo varias fotos ya en mi poder. Las he ido subiendo de a poquito a las redes sociales para que todo Quillón vea que ustedes siguen haciendo ejercicio y que esta cuarentena no es impedimento para moverse ni tampoco para quedarse en la casa y sin hacer nada, sino que hay que quedarse en la casita, cuidarse, pero también nos podemos mover. ¿Ya? Así que puede que ustedes si no tienen red social, puede que no se vean, pero el resto de la gente a través de mis redes sociales lo están viendo a ustedes moverse aquí en sus casitas y hacer actividad física. Que no les dé vergüenza, siéntanse orgullosos de estarse moviendo. Mire que no todos los hacen. Hay algunos que están tomando esta cuarentena para descansar, pero el ejercicio no es algo de lo que vamos a descansar, es algo que tenemos que incorporarlo a nuestras vidas y tenerlo siempre a mano ahí cuando nosotros lo necesitemos, todos los días, 3 veces a la semana, 4 veces a la semana, lo que a ustedes les acomode, ir realizando las clases. El otro día hablaba con alguien que repite la clase, la del jueves la repite el sábado, por ejemplo, y ahí ya hace 3 veces a la semana actividad física. Ustedes también motívense, realicen más actividad física de la que nosotros les entregamos en esta página de YouTube.
Hay otros tipos, yoga por ejemplo, a algunos les gusta. Creo que tiene la profesora clases para principiantes. Ustedes pueden repetir muchas veces la clase, yo creo que no hay problema en eso. Las mías también las pueden ir repitiendo si quieren hacer más de 2 veces a la semana actividad física. Y eso, pues motivarlos nomás a que sigan mandándome sus fotitos. Vamos a poner la música ahora para empezar la clase. Sigan motivándose a mandarme las fotitos para irlas subiendo, para saber que están realizando la clase, más allá de que ustedes me digan por el WhatsApp, sí, estamos aquí moviéndonos y todo, no sean vergonzosos. Motívense y que todo el mundo sepa que ustedes también se mueven, que la tercera edad no es una edad solamente para quedarse sentados tejiendo, sino también se puede mover y trabajar el cuerpo y llevar de una manera más activa y mejor esta etapa de la vida. Ahora sí, vamos a poner la música. Nos empezamos a mover de a poquito. Pónganse de pie. Cuellito. En péndulo. De lado a lado. Vamos de lado a lado. Frente, cuello. Inhale por la nariz. Bote por la boca. Vamos, hombros, arriba y abajo. Subo, bajo, subo, bajo. Arriba y atrás ahora. Vamos adelante. Con ganas ese movimiento. Vamos. Prioricemos el movimiento en la articulación del codo. Muñequitas. Muévanse muñecas y muñecos moviendo en círculo. Concéntrense en la articulación de la muñeca. Es esta. No, estén ahí con el brazo entero hacia adelante. Ahí. Muevo, suelten esos deditos. Así como puedan nada más. Si les cuesta demasiado, hagan el movimiento a su ritmo. Yo sé que están ahí ya con ganas de ponerse a bailar, pero primero calentemos la articulación, preparémosla para el ejercicio. Hacia el otro lado. Rodillas. Pasando los huesitos por ahí. Tobillo. Sujétense de algo, levantan un poquito el pie y muevan el círculo. Ahí dibujen un círculo con la punta del pie. Cambio.
palmita de mano. Lleva al hombro, estiro. Para gozar tienes que mover tu figura chulita. Vamos, bien rápido. No deje de marcar en el puesto. Adelante, marque. Brazo arriba. Vamos. Suelte la cintura. Eso, moviendo el ritmo de la música. Al otro lado. Moviendo. Sigo marchando en el puesto. Vamos, con ganas. Moviendo sobre brazos. Marquen el puesto. Ahí. Levanta solo talón. Brazo arriba. Suelta esa cadera. Bien, tomemos agüita. Vamos, esta se la saben. Eso, hacia un lado la cadera. Cambia el otro. Nuevo. Y tranqui. Tranqui. Vamos, un poquito más rápido. ¡Rápido! ¡La otra! ¡Y esa vuelta! 4 al lado. 1, 2, 3, 4. Adelante. Y atrás. Cambio pie. Y tranqui, tranqui. Vuelve un poquito más. ¡Rapidito! Como revolviendo el merengue. Y esa vuelta. Al lado. Vamos. Tu mayor título es número 1. Soy puertorriqueño como Dari ninguno. Dame azúcar, no sea mala fe. Pa' que se mezclen a mi café. Padre negro, madre blanca, los colores más bacanos. Ey, por eso es que veo a todo el mundo como un hermano. Con brazo. Y la vuelta. Oh, oh, oh. Vamos, es un poquito más difícil. Y ¡vamos!
Ahora sí, rapidito. Raúl el merengue. Esa música. Vamos tirando esos brazos. Este ya se lo aprendieron, vamos. Vueltita. Sí. Muy bien. Tomen agüita. Tengan siempre a mano su botellita con agua. Ha llegado el momento de perder el control y que suba la temperatura. Dale, condena. Vamos, vamos, lado a lado. Queda bien. Ay, no te desesperes y ten paciencia, que todo en la vida viene. Avanzo. No se trata de velocidad, Vuelvo atrás. potencia, a lograr lo que se quiere. Por eso dale, mueve y mueve la cadera. Mueva, mueva. Vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega. Por eso dale, mueve. Queda ahí. No temores, no te quejes tanto, no me llores. Y para que vengan tiempos mejores. Tambores. Los tambores. Arriba. Cuando suena se curan el alma y los corazones. Vamos, tambores. Los tambores. Aquí traigan alegría y se lleven los dolores. Eso, vamos, que se lleven los dolores. De los tambores. Y se lleven los dolores. Se lleven los dolores. Se lleven los dolores. Ay, no te Lado a lado. desesperes, que no hay urgencia, que llegue cuando llegue. Que la vida no es de rapidez, sino de inteligencia. Y yo sé que tú puedes, por eso dale, muere. Avanzo. La cadera. Vuelvo atrás. Vamos a gozar la vida en lo que la suerte llega. Por eso dale, muere. Sacude los temores. No te quejes tanto, no me llores. Y para que vengan tiempos mejores. Que suenen, suenen, suenen los tambores. Arriba. Cuando suena se curan el alma y los corazones. Suenen, suenen los tambores. Con fuerza en esos brazos. Pa' que traigan alegría y se lleven los dolores. Eso, vamos. Bailando. Que se vayan los dolores. Rompe los tambores y se lleven los dolores. Se lleven los dolores. Se lleven los dolores. Que traigan alegría y felicidad. Que traiga luz y prosperidad. Paz pa' mis hermanos. Que traiga a los niños sanos. Y que haya amor a mi tierra. Y un día Vamos. se acabe la guerra. Por eso todos agarremos los tambores y que suene, que se lleve lo malo, para que les haga milagros, para que nuestra madrecita no dure más de 100 años. Bravo. Llene de amores y no cure los rencores, que se lleve la maldad y para que vengan tiempos mejores. Que suenen, suenen Vamos, vamos. los tambores, Brazos. que cuando suena se curan el alma y los corazones. De nuevo. Pa' que traigan alegría y se lleven los dolores. Sigo. Vamos, vamos, esos bracitos que suban. Avanzo. Atrás. Vamos, vamos, vamos. Que suenen, suenen, suenen los tambores. Muy bien. Tomen agüita nuevamente. Este se lo saben. Y ahora todos a bailar el baile del gusano, primo. Al ritmo de los cuarteros del sur. Vamos, vamos.
y atrás. Cómo se mata el gusano. Se levantan las manos. Haciendo movimientos Y aquí echo de menos su grito. Otro pie. les voy a enseñar Cambiamos de pie. cómo se mata el gusano. Se levantan las manos. A ver usted el movimiento triunfal en su casa. ¿Cómo se mata el gusano? Ojo. Se mata así, se mata así, se mata así. Lentito primero. Se mata así, 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 así. Y ahora. Muere gusano, muere, muere gusano, muere. Vamos, apura, apura. Muere, muere gusano, muere. Vuelta. Y esto lo nuevo de los cuernos del supremo. Eso, yo el espacio que tiene ahí nomás. ¡Qué bonito, compadre! El baile del gusano, compadre. ¡Ey! Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano. Se. Levantan las manos haciendo un movimiento sensual. Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano. Para arriba. Levantan las manos haciendo un movimiento sensual. ¿Y cómo A ver cómo se mata el gusano. Gusano se mata así, 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 así. Muere gusano, muere. Eso, rápido, rápido. Muere gusano, muere. Muere gusano, muere. Vueltita. ¿Con cura salvaje, primo? ¡Ánimo, viejo! A ver, Hacia el otro lado. con su cuba Héctor y esa con cura salvaje. ¡Esa la primo! Ahora les voy a Acuérdense primero con un pie adelante. Luego cambio. Y ahora. Manito arriba. haciendo un movimiento sensual. Ahora les voy a enseñar cómo se mata el gusano. Se levantan las manos haciendo un movimiento sensual. ¿Y cómo ¿Qué se pasa mata ahora? el gusano? El gusano se mata así, 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 así. Y usted vamos. Gusano muere, Póngale, póngale. muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere. El gusano se mata así, 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 así. Vamos. Muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere, muere gusano, muere. Y la vueltita. ¡Y vamos, primo! Vamos, vamos. ¡Y de la comuna! Los cuatreros del Al otro lado. Adelante. Atrás. Vamos. Muy bien. Un aplauso a ustedes mismos. Súper, súper bien. Ahora, tomen agüita, descansemos un poquitito. Yo voy a buscar mi sillita también. La voy a acomodar acá. Y vamos a seguir con la segunda parte de la clase. Ahora que nuestro cuerpo está calentito, nuestros músculos están muy bien en punto para realizar actividad física. Vamos a seguir. Así que buscar su botellita con agua, su silla, que seguimos. Como vamos para la segunda parte de nuestra clase, tomaron agüita, se hidrataron. Yo ahí ya tengo lista mi silla porque vamos a trabajar sentaditos. La idea de trabajar siempre, o la mayor cantidad de las clases que hemos hecho ahora sentados, uno, porque estamos en nuestra casita, a lo mejor no hay mucho espacio. Dos, estamos recién acostumbrando nuestro cuerpo al ejercicio, entonces el ejercicio aeróbico que hacemos es más que nada en el baile, ya sí, y no tanto. Para ustedes es importante, yo les dije el otro día también hacer ejercicios de fuerza, que luego vamos a comenzar con eso. Bueno, ya estuvimos haciendo ejercicios de fuerza al menos de tren inferior. Nos falta tren superior, que para eso vamos a necesitar las botellitas, que en clases que
vamos a tener más adelante, las vamos a integrar, pero tengan las listas desde ya. Porque si ustedes se confían y dicen, no, mañana, al final va a llegar el día de la clase y no las van a tener. Lo bueno es que si no las tienen, se las pueden conseguir y en la tarde hacer la clase. Pero no se confíen tampoco de que, no, hoy día no, más rato, porque así pasa el día y no hacen la clase. Aunque quede guardada en YouTube, no se confíen, traten de hacer la clase en el horario y en el día que se sube la clase, que son los martes y los jueves a las 10 de la mañana. Ya tienen que ser responsables, igual que como lo eran cuando iban a las clases al polideportivo. Así de responsables, de los que llegaban 10, 15 minutos antes algunos. Así que ojalá que estén haciendo igual de responsables que en ese entonces. Porque si no, yo voy a saber y después les voy a tirar la oreja. Cuando volvamos, cuando retomemos las clases. ¿Ya? Vamos a poner la música. Ay, sí, para comenzar no tan fuerte, para que puedan escuchar bien. Ya. Ahí yo creo que se escucha la música y se escucha mi voz. Vamos, sentaditos, igual que cuando comenzamos la movilidad articular. Vamos a comenzar de la cabeza y vamos a ir bajando hasta los pies. Primero, cuellito, vamos a ir de un lado al otro. Vamos, moviendo. Inhalo, boto, inhalo, boto. Lo vamos a acompañar de respiración profunda, los movimientos. Tomo aire en el costado, lo boto mientras desplazo la cabeza de un lado hacia el otro. Tomo aire nuevamente. La espalda va pegada atrás a la silla, al espaldar de la silla, ahí va la espalda. Porque si no, ¿qué hacen ustedes? Giran el tronco completo. Y no, queremos estimular la articulación del cuello. Porque algunos llegan hasta ahí nomás. Tenemos que estimular la articulación y que se mueva como corresponde. Vamos, de un lado al otro. Eso, excelente. Vuelvo al centro suave. Los movimientos no son bruscos, porque se van a marear. Lentito. Atrás, suave, adelante. Atrás, suavecito, al frente. Pego la perita al pecho. Y va atrás nuevamente. Si quieren, pueden cerrar los ojitos y realizar el movimiento. Si no, la vista acompaña el movimiento. No se queda fija abajo, por ejemplo, yo subo, no. La vista acompaña el movimiento. Vuelve al centro la cabecita. Vamos a llevar la orejita al hombro. No pega la oreja en el hombro porque tendríamos que subir el hombro. No sé si alguno puede pegar de verdad la oreja al hombro sin necesidad de subir el hombro. Yo al menos no puedo. Por ahí tiene que haber alguna persona que lo pueda hacer. Para estimular la articulación no llego hasta donde pueda. Trato de estirar un pelín más. Un pelín más. Recuerden que siempre lo importante es que no produzca dolor. Y si duele el dolor normal de cuando nosotros sentimos que estira un músculo, que no es un dolor, es como la sensación, ¿ya? Que no produzca dolor. Vamos, estoy ahí sin mover los hombros se quedan ahí quietos. La cabeza es la que va a un costado, vuelve sin mover los hombros, recuerden. La idea es estirar el cuello, los músculos que están en el cuello también. No solo las articulaciones. Vamos, tiramos los músculos del cuello. Hombros. Le pegamos un poquito los hombros de la espalda de la silla y voy. Adelante, como si los juntara. Adelante. Hago ese ejercicio, tratar de juntar los hombros. No los vamos a juntar. Pero en esa dirección quiero que vaya el ejercicio.
atrás. Los huesitos que tenemos en la espalda acá en la escápula también. Es como que las tratáramos de juntar la escápula atrás. Suelto suave, punto adelante. Vamos, suavecito atrás. Adelante. Atrás. Y adelante. Vamos, muñequitas. Muestro palmas y escondo palmas. Manténgase sentadito. Ahora, aquí me voy a acercar. Ustedes se mantienen sentados. Mano empuñada. Vamos a hacer como si contáramos con los dedos. Vamos a subirlo de a uno. 1, 2, 3, 4, 5. Como si fuéramos contando con los deditos. Ahora en el mismo orden, nos vamos bajando. Cuesta, a veces bajamos uno y se tiende a bajar el otro, pero ustedes, concentración. Ahí, uno. El otro. Cuesta. Vamos a comenzar del meñique, porque del gordito es más fácil. Vamos a comenzar del meñique. Ahí. Mantenga el de arriba. Eso, nuevamente, meñique arriba. La otra mano. Meñique. Abajo. Se baja. Ahí sí. Bajo, 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 bajo. Vuelvo a subir nuevamente, la última. Subir no cuesta tanto. Y ahora sí, concentrados, bajar de a un solo dedo, que no se bajan dos juntos. Ahí, súbase, que si se le baja, súbalo. El otro. Vamos, de esta mano. Ahí sí. Si pasa esto, usted baja un dedito y se le bajan los otros, vuélvalos a subir y ahí realiza el siguiente. Y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Ahí sí. Muy bien, vamos. Siguiente ejercicio. Aquí yo tengo mis torpedos. Ya. Piernitas estiradas. Tocando el piso. Miren, este ejercicio es así. Ahí sí. Vale, estiradas las piernas. Voy a subirla arriba y va a bajar de nuevo estirada al piso. Sube arriba y vas a estirar al piso. Los ejercicios que hacíamos las otras veces era que subíamos la rodilla solamente. Ahora vamos a tratar de llevarla arriba al pecho. Estiro, alargo la pierna y descansa. Subo al pecho, estiro y va. ¿Ya? Este ejercicio vamos a hacer. Vamos, alargue las piernas. Voy. 1, alargo y va. Estiro. Va al pecho, alargo y bajo. Cambiamos. Estiro. Al pecho. Estiro. Abajo. Estiro. Al pecho. Estiro nuevamente y abajo. Vuelvo con la otra pierna. Arriba, estiro, abajo, subo nuevamente, estiro, descanso y abajo, repito nuevamente con la otra pierna, estiradita, al pecho, estiro y bajo. La última con esta. Vamos, estiro. Abajo. Abajo, muy bien. Cambiamos de ejercicio. Si quieren, vayan tomando agüita, tengan la silla entre manos. Hidrátense muy bien. Vamos. Piernitas separadas. Acomodémonos en la silla. Manito en la cintura. Vamos. Una sube a la altura de la oreja. Vamos hacia un lado. Mantengo un poquito. Bueno. Suave.
el movimiento a la altura de la oreja o el brazo. Pero así como voy, de aquí, sale junto el tronco, se inclina y el brazo se alarga. Cabecita mirando hacia el frente. Mantenga ese brazo estirado. Vuelve el tronco al mismo tiempo que vuelve el brazo. Nuevamente, salgo al lado. Mantengo un poquito. Vuelve. Va, sale nuevamente. Vuelve al centro. Una más. Vamos, tire como si quisiera alcanzar algo. Esa es la idea. Vuelve. Sale nuevamente. Vuelve, descanso, cómodo. Siguiente ejercicio. Ustedes tomen agüita por mientras. Siguiente ejercicio. Recuerden que la clase pasada abría y cerraba. Ahora voy a separar lo más que pueda. Voy a mantener un poquito ahí y va a regresar la pierna y después va a salir la otra. ¿Ya? Vamos. Yo trasladé mi cadera un poquito más hacia adelante, no tan pegadito atrás de la silla. Si quieren se pueden apoyar de los lados. Voy. Atrás. No la levanto. Vamos de lado a un lado a otro. Sino que se abre solamente. Se abre, tratemos de dejarla en L o lo más que puedan. Los hombros van mirando hacia adelante. La cadera igual si se puede, sin perder, sin girar la cadera. Ni el tronco, nada. Todo se mantiene ahí. Mirando hacia adelante. Si quieren, si les cuesta mucho, ahí traten de hacerlo pegadito atrás. Ahí mantengo, tengo que sentir la elongación de la parte inferior de la pierna y también se siente en la cadera. Vamos, muevo al centro. Sale la otra. Quedo, pues me concentro en que mi cadera quede derecha, todo mirando hacia el frente. Todo mi tren superior mirando hacia el frente. Hombros igual, que no me tienda a girar un poquito. Porque ya si no llego hasta donde yo quisiera y empiezo a girar el cuerpo, no, manténgase ahí, hasta donde le llegue la pierna. ¿Ya? Si quieres, algunos que tienen muy buena elongación, si quieren también puedo apoyarse la manita y tirar un poquito más atrás los que puedan. Los que no, hasta donde lleguen solamente. Vamos, cambio. Atrás. Concéntrese en estar derechito hacia adelante, que solamente sea la pierna la que se abre hacia el costado. Mantengo un poquito. Voy adelante. Atrás. Yo sé que en los grupos hay de todas las condiciones. Hay algunos que tienen muy buena condición física y otros que están su capacidad un poquito más deteriorada. Que les cuesta más también por la edad, porque de 60 yo creo como hasta 80 y algo. Entonces también son hartos años de diferencia. Así que tratamos de abarcar todo el grupo etario. Yo sé que hay algunos que se les va a hacer más o menos sencillo, bien sencillo este ejercicio, y otros que les va a costar mucho separar las piernas. Vamos, uno más. Pero total, para eso estamos aquí, para ir mejorando la condición física, para ir cada día superándose ustedes mismos. Vamos, vuelvo al centro. Siguiente ejercicio. Ya. Aquí vamos a tratar de que la cadera esté bien adelante en la silla. No pegada atrás, de la mitad hacia adelante, pero que sea seguro para ustedes estar sentados de esa forma. ¿Ya? Bien separaditos las piernas. Si se dan cuenta, aquí están las patas de la silla hacia abajo. Van más separadas, lo más que puedan. ¿Ya? Voy a inclinar el tronco hacia abajo, sin hacia la espalda, lo más derechito que pueda. Y voy a alargar los brazos al mismo tiempo.
hasta donde llegue solamente. Y vuelvo atrás. Vamos, una más. Como tratando de agarrar algo, tratando de alcanzar algo que está adelante. Y me vuelvo. Pies firmes en el piso. Tiene que ser una silla que los pies le alcancen planos en el piso. Vamos, nuevamente. Adelante. Vuelvo atrás. Alargo el tronco junto con los brazos. No quiero que esté en la silla, no. De la cadera sale el movimiento abajo. Proyecta el movimiento del pecho o del ombligo hacia abajo. Porque se concentran en los brazos, van a estar ahí todos curculchos. No es la idea. Vamos. Alcanzo lo que está adelante, cabecita arriba. Alcanzo. Y vuelvo suavecito atrás. Vamos, una más. Adelante, alcanzo. Y vuelvo, muy bien. Descansen un poquito, junten las piernas porque lo más probable es que duele un poquito la cadera. Vamos, siguiente ejercicio. Ya. Espalda derechita, apoyadito bien en la silla. Pies también bien firmes en el piso. Brazos van en esta posición, manitas pegadas, como si trataran de alcanzar algo adelante y no pudiera, así también hacemos el movimiento de juntar los hombros adelante. Ahí. Voy a tomar aire y los voy a abrir lo más que pueda. Abrir, lo más probable es que se le vaya el tronco un poquito hacia adelante, ya que si no, el espaldar de la silla me limita el movimiento, pero si puedo, lo más que pueda. Saco un poquito el pecho hacia adelante, trato de juntar las escápulas como el movimiento que hicimos ejercicios atrás, con más abiertas. Ahí inhalo y ahí boto. Y junto los hombros adelante, me concentro en el movimiento de los hombros más que de las manos. Se mantienen ahí. Ya, comenzamos, vamos. Boto. Hombros. Inhalo. Concéntrense en los hombros y la espalda. Tomo aire. Bien grande. Saco pecho adelante, junto escápulas atrás, sin bajar los brazos. Junto hombros. Sale nuevamente. Vamos. A ver cómo mata el gusano, mija. Con su cupa extra. Esa concuna salvaje. Última. Boto. Bajo los brazos, suavecito. Relaje un poquito hasta que le dolieron los hombros. Todavía nos queda clase, ¿ah? Así que no se nos relajen. Vamos. Siguiente ejercicio. Vamos. Aquí, manitos al frente, va a ir. La palma de la mano no se modifica, se mantiene siempre ahí. Subo y el brazo que va abajo lo estiro atrás lo más que pueda. Si la silla me impide el movimiento, me separo un poquito de la silla. Lo importante es no estar muy fuerte, derechito. Espaldita pegada a la silla, a lo mejor la tengo que separar un poco, no todos los espaldares son iguales. A lo mejor tengo que separarlo un poco, pero lo importante es que este brazo llegue lo más arriba y atrás que pueda, y este también. Lo más atrás y elevarlo lo más que pueda, sin separarlo del cuerpo. Están todos juntitos, este está juntito la cabeza y este va juntito el tronco. ¿Ya? Y ahí después hacemos el cambio suavecito y hacemos el mismo ejercicio. Tiramos lo más que podamos y hacer el cambio, ¿ya? Vamos. Manitos al frente, palmas mirando hacia abajo, comenzamos. Pegado al cuerpo el movimiento, tratemos de mantener la cabeza lo más derecha posible. Cambio. Sin doblar el codo. Yo sé que a algunos también les va a costar un poquito más que a otros, pero concéntrense que se puede. Vamos. Cambio suave. No hagan movimientos bruscos ni se excedan de su límite, porque voy a dar algún tirón y
podemos lesionarnos. Y eso sí que no es para nada recomendable porque ahí están parados sin hacer actividad física varios días. Va. Inhalo, también puede ir mezclando con la respiración. Mantengo ahí, inhalo. Cuando hago el cambio, boto. Tú dices que no, que mejor nos quedemos tranquilos. En cambio yo estoy apostando todo contigo. No digas que no, si yo sé que tú sientes lo mismo. Luego al centro. Y va. Como tiene relaje un poquito los hombros. Por lo general, la articulación a veces del hombro es la que más se acorta porque nos acostumbramos a tener todo a mano. Y nos esforzamos por llegar un poco más arriba, un poco más adelante, un poco más atrás. Estas son cualidades físicas que se van perdiendo con el tiempo, es normal. Pero la idea es que nosotros tratemos de revertir, bueno, si no se ocupan, si no se estimulan, es normal. Todos los músculos, todos los huesitos, todos los ligamentos, los tendones se van atrofiando si no los ocupamos. Ahora, este ejercicio, háganlo hasta donde puedan. Aquí, cadera atrás, me voy a sujetar del espaldar de la silla y voy a estirar adelante lo más que pueda. Voy a sacar pecho adelante lo más que pueda y hasta donde me llegue los brazos voy a estirar. Y ahí voy a mantener un poquito. Los pies bien pegados al piso como siempre. Vuelvo atrás. Relajo brazos hasta donde pueda. Si ya el hecho de tomar el espaldar me cuesta, de aquí, de los muslos, trato de estirar el bracito atrás, derechito, sin fletar el codo. Y hago este ejercicio solamente. Voy atrás y siento que no soy capaz de realizar el ejercicio que estamos haciendo, el de ir con el tronco y los brazos extendidos hacia adelante. Me siento derechito, el tronco bien pegado a la espalda de la silla y voy. De los muslos, como que desplazo los brazos por la pierna hacia atrás y trato de estirar lo más que pueda. ¿Ya? Vamos, y sin doblar los codos. En caso me costara hacer el ejercicio que estamos haciendo. ¿Ya? Si no, vuelvo nuevamente, me apoyo del espaldar y tiro hacia adelante. Otra vez mirando el piso. Vamos, acompaña el movimiento hacia arriba. No agacho, no pego el mentón al pecho, sino que se mantiene ahí en mi línea, neutro el cuello, sin inclinar hacia adelante y atrás, neutro, vamos, sale de nuevo. Conciencia del cuerpo, vamos. Vuelvo atrás, relajo bracitos, siempre los movimientos de transición, de cambio de un movimiento al otro, los vamos a hacer suaves. Vamos, nuevamente. Adelante. Al centro. Vuelvo nuevamente. Eso. Ponemos un poquito de música para ya empezar a dar la finalización a la clase. Ahí está. Y lo voy a poner de frente para que me vean bien. Ya elongamos harto hoy día, estimulamos harto la articulación. A lo mejor le van a quedar un poquito delicadas, pero igual a lo mejor es normal porque estamos haciendo movimientos que no están acostumbrados a realizar. La idea es que estos movimientos los siga realizando ustedes en su día a día. Mínimo yo creo unas 5 veces a la semana para poder estimular la articulación, porque no sacamos nada con estar yo acá una vez a la semana, enseñarle el ejercicio y no lo vemos más. No, tienen que hacerlo. ¿Ya? Levantar el brazo arriba siempre, pero no levantarse igual, sino que hacer la movilidad articular, empezar a calentar el cuerpo y después hacer bien el ejercicio. Ya, estamos sentaditos, inhalo, tomo manos, boto, arriba, vamos, nuevamente, inhalo, boto, inhalo, boto. Tomo aire una vez más. Boto. Inhalo.
Poto. Vamos, inhalo. Cruzo los deditos, adelante, boto. Inhalo. Boto aire y separo los brazos. Vuelven al centro. Vamos nuevamente. Inhalo. Boto. Inhalo. Boto y abrimos los brazos. Soltamos la articulación, movimiento suavecito, suavecito. Vamos, suelten los brazos, suelten las manos. Piernitas, suelten también aquí, caderita más adelante. Y suelten esos músculos. Ahí sí. Muy bien. Un aplauso a ustedes. Chócale, con ustedes se me hace cortísima la clase. Tomen la mitad. Ojalá a ustedes igual se les haga cortísima la clase conmigo. Ya recuerden seguir mandándome sus fotitos. Porque así yo también tengo, no solamente, no es que no les crea, pero no solamente tengo el sí, yo lo estoy haciendo, tengo con qué corroborar que es así, que ustedes están aprovechando este beneficio que se les está dando y lo están disfrutando y sacándole el jugo en sus casas, que es lo más importante de todo. Ya tampoco me gustaría que llegaran a sacar una foto por cumplir y me la enviaran. La idea es que ustedes aprovechen esto, ya, porque atrás no estoy solamente yo aquí frente a una cámara, sino hay más personas trabajando en este proyecto detrás de mí. Yo a lo mejor pongo la cara nada más y es la persona que ustedes ven. Pero hay mucha gente detrás que está trabajando para ustedes, para que tengan esta clase en sus casas. Desde la, no sé, ya yo, el burro por delante, que soy la que se ve. Pero más atrás también está la persona que edita los videos, que hace que se escuchen y se vean un poquito mejor, un poquito más ordenado, que va a lo mejor borrando por ahí algunos condores, algunas cosas malas que uno hace durante la clase, los chascarros. Nuestro encargado de deportes también, que se la juega siempre por los adultos mayores, la Municipalidad de Quillón, que cuando se le propuso este proyecto dijo sí, vamos, porque los adultos mayores de la comuna se lo merecen. Todo eso, desde allá hacia acá, hay mucha gente trabajando para que ustedes puedan tener este beneficio en la comodidad de sus hogares y se sigan moviendo y sigan beneficiándose de todo lo bueno que trae la actividad física. Así que ahora ya los dejo, sigan con sus quehaceres. Qué bueno que estuvieron aquí compartiendo este ratito conmigo, porque aunque no sepa quién está en este momento viendo el video, después lo voy a saber igual, ¿ya? Así que un beso a todos, un fuerte abrazo, síganse cuidando, esperemos ya cada vez que de menos. Bueno, por lo que dicen, estamos cada vez en una fase más crítica, así que cuando más hay que cuidarse. Si ya hicieron este esfuerzo un mes, no sé cuánto tiempo ya llevamos, un mes, 2 meses, háganlo otro poquito más, ¿ya? Un besito grande a todos, los quiero mucho, un abrazo bien apretado y por favor, cuídense. Que no sé si les dije, parece, para que cuando nos encontremos nuevamente no falte ninguno. Hasta ahora estamos todos bien, gracias a Dios, no han habido complicaciones, sigámonos cuidando para que así sea. Ahora sí los dejo, que estén muy bien, un besito grande y un abrazo muy apretado para ustedes y sus familiares, ¿ya? Cuídense, nos vemos la próxima clase.